Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro curso de Innovaciones Tecnológicas en Salud dentro del Magíster en Práctica Avanzada de Enfermería. Esta semana vamos a hablar sobre telesalud, telemedicina y teleenfermería, sus distintas modalidades y algún potencial para innovación en el área. Y como siempre vamos a comenzar recapitulando lo que hemos ido viendo a lo largo del curso. Mi intención es que al final del curso podamos recapitular todo lo que hemos visto en algunas breves diapositivas que ya van a conocer y que les va a permitir haberse llevado un conjunto de conocimiento nuevo y que ojalá sea útil tanto para su práctica como para potencialmente que ustedes puedan liderar innovaciones tecnológicas en sus lugares de trabajo. Entonces, esto para que recordemos y refresquemos las definiciones de las disciplinas con las cuales nos estamos involucrando hasta ahora. La informática es el estudio de la información, conocimiento y sistemas de gestión de la información. Tiene que ver con los algoritmos, con el almacenamiento, con las redes, con los datos. Hablamos de que la informática no necesariamente requiere de un computador para hacerse, pero que en la práctica es mejor hacerlo en computador. Entonces, informática, gestión de la información y el conocimiento. Y recordamos que la información y el conocimiento se originan desde los datos. Entonces, hicimos un montón de hincapié en torno a la importancia de los datos, cómo se generan los distintos tipos de datos. Luego aparece la idea de la informática en salud, que aplica la gestión del conocimiento al área de la salud y se hace cargo de las particularidades de los datos en el área de la salud. Que mencionamos tres, que son datos que buscan representar una realidad compleja, que se encuentran fragmentados en instituciones, por eso la semana pasada hablamos sobre esta idea de la interoperabilidad o el intercambio de información en salud, y que además tienen problemas de calidad, y eso hace difícil que puedan representar la realidad de manera adecuada para facilitar usos secundarios, como inteligencia artificial, que vamos a ver en la próxima sesión. Y por último, como idea más macro, esta idea de la salud digital, que sería la aplicación de todas estas tecnologías, pero con una finalidad especial, que sería mejorar la calidad de la atención, mejorar la eficiencia de la atención en salud, mejorar la experiencia de los prestadores, mejorar la experiencia del paciente, disminuir las brechas o las inequidades en salud, entre otras cosas. El foco entonces en salud digital no está tanto puesto en lo técnico, en eso, por ejemplo, lo que hablábamos de los estándares de interoperabilidad específicos. Cuando alguien está haciendo salud digital está más interesado en el resultado final y en cómo eso afecta la atención de salud. Se vale de todas esas herramientas, pero en cierta manera abstrae esa complejidad para presentar algo que esperamos tenga esta finalidad que mencionaba. Como otra idea que es muy importante es esta noción de que los datos no son la realidad, son una representación de la misma, el mapa no es el territorio y que por lo tanto todas las cosas que se supusieron o se asumieron al momento de generar los datos y el proceso de generación de los datos impacta considerablemente en la calidad de los mismos, y cuando nosotros después queramos hacer uso secundario de estos datos tenemos que tenerlo en consideración, si no vamos a cometer errores. Otra idea importante es que los datos en salud, si bien no todos, y vimos que un gran porcentaje de los datos vienen de fuera del registro clínico, en la práctica como profesionales de la salud y prestadores de servicios de salud nos encontramos con el registro clínico como una de las principales fuentes de información a nuestra disposición, dentro de las cuales está la modalidad en papel y electrónica, y hablamos de que la modalidad electrónica agregaba múltiples funcionalidades y hicimos énfasis en dos cosas la semana pasada. Hablamos de sistemas de soporte a la toma de decisiones y hablamos de sistemas de comunicación e interoperabilidad. Partiendo por interoperabilidad, dijimos que era la habilidad de dos sistemas de intercambiar información, y no solo intercambiarla por intercambiarla, sino con un fin que era poder utilizar la información intercambiada. Hablamos que había distintos niveles de interoperabilidad y que para lograr este fenómeno de interoperabilidad que estamos diciendo se requieren varias capas, y que por lo tanto poder implementar una conexión o un intercambio de información en salud requiere cambios que por un lado necesitan capital humano especializado en esto, pero además, como comentábamos en la revisión de las actividades de la sesión número 2, requieren que haya una voluntad de hacer ese cambio, una voluntad de generar esa comunicación, y que eso es algo que la nueva legislación facilita, en teoría, que ocurra. ¿Cómo? A través del uso de estándar. Y esta era la segunda patita en el fondo, y tiene que ver con que mientras más entidades quieren intercambiar información entre sí, si no contamos con un estándar, cada una tendría que ponerse de acuerdo con la otra, mientras que si ponemos un estándar al centro, todos conformamos a ese estándar y luego la comunicación se hace más sencilla. Ese es el tipo de cosas que uno esperaría encontrar en una reglamentación de la ley. Mencionamos ejemplos específicamente en el mundo de la codificación. Esto era solo para mostrar cómo uno va perdiendo información en la medida uno va utilizando código para tratar de representar la realidad. Esto es otro ejemplo de que el mapa no es el territorio, porque claramente uno va perdiendo información
en la medida la va codificando con el fin de poder intercambiarlo. Pero es una consecuencia, solo es importante tenerlo en consideración para saber y no esperar cosas que nuestros sistemas de información no nos pueden entregar, producto de cómo hemos definido la captura de los datos, por ejemplo. Pasándonos de tema, también hablamos sobre los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas y hablamos sobre el teorema fundamental de la informática en salud, que es esta noción de que un individuo con un sistema de información va a performar mejor que un individuo sin este apoyo. Hablamos específicamente de las características que un sistema de soporte a la toma de decisión debe tener. Ustedes en sus entregas de la actividad 2 mencionaron múltiples veces que a veces los sistemas de información entregaban información errónea cuando hacían alerta, que no se las entregaban a la persona correcta o por el canal correcto. Había una mención de que la alerta, por ejemplo, llegaba a un correo electrónico y el profesional no está mirando el correo electrónico, entonces no sirve de mucho la alerta, entre otras cosas. Y solo en la mirada más alta, es cierto, de 10.000 metros de altura, la estructura general de un sistema de soporte a la toma de decisiones tiene tres componentes: entrada de información, procesamiento de la misma y salida de información. El procesamiento se puede hacer de varias maneras, la entrada y la salida puede ser de varias maneras, pero a modo conceptual, cuando ustedes se enfrenten a un sistema de información o piensen que podrían o crear un sistema de información, estos son los tres elementos que tienen que tener en consideración en el momento del diseño. Con eso, pasamos a la temática de hoy día, que es la telesalud, la telemedicina y la teleenfermería. Lo primero a mencionar es que en telesalud, en telemedicina y en teleenfermería, como ya ven, inclusive el nombre de la sección, habla de que hay un mundo de definiciones involucradas. Y hay definiciones generales, como por ejemplo la idea de la telesalud, que sería el concepto más macro, telesalud como una gran entidad que contiene todas estas definiciones que vamos a ver y que habla sobre prestar servicios de salud a distancia, que no están prestados, no se refieren solamente a servicios de atención clínica, sino también, por ejemplo, servicios de educación a distancia. Como un componente de la telesalud está la telemedicina, que para efectos de esta presentación vamos a utilizar como concepto de servicios clínicos de forma remota, servicios médico-paciente o servicios profesionales de la salud-paciente. Hay muchísimas clasificaciones, si ustedes empiezan a buscar este tema van a ver que en distintas fuentes las categorizan de diferentes maneras, pero para efectos prácticos nosotros vamos a llamar telemedicina cuando estamos pensando en una actividad clínica hecha a distancia, mientras que telesalud es algo más macro. Luego, una de las categorizaciones o distinciones importantes tiene que ver con la modalidad temporal sobre cómo se lleva a cabo este acto de telesalud o de telemedicina, que tiene que ver con la sincronía o si es asincrónico o si hay participación entre las partes o solo un monitoreo, lo vamos a ver. También las modalidades según el participante, si el paciente está presente, si el paciente no está presente, si el paciente está presente con el médico en forma simultánea, etc. Otra clasificación también según la especialidad del profesional de la salud. O sea, como pueden ver, múltiples definiciones que hacia el final de la presentación, cuando entremos ya más en el mundo de la teleenfermería, van a ver que son importantes desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de poder describir lo que estamos haciendo de forma clara y articular claramente a qué nos referimos cuando hablamos de que vamos a hacer un servicio de telemedicina, de teleconsulta, sincrónica, por decir algo. O sea, el añadir estas palabras hace más fácil entendernos entre sí, facilita la creación de regulaciones, que la normativa pueda referirse claramente a las cosas y no hablar en términos genéricos. Y es por eso que en el año 2020 se desarrolló este bien público, llevado adelante por la Universidad de Desarrollo de la Universidad de Concepción, que llamaron Lineamientos para el Desarrollo de la Telemedicina y la Telesalud en Chile, que tenía como objetivo poder acelerar los procesos de innovación en los sistemas de salud del país y en la práctica proporcionan un glosario de definiciones, un modelo de caracterización de los escenarios de telesalud y algunas nociones sobre el marco regulatorio y otras recomendaciones importantes. Entonces, en este documento nos vamos a basar para esta presentación, particularmente considerando que el objetivo de esto está centrado en Chile. Si ustedes lo quieren acceder, ahí está el link, y hay un código QR con el que lo pueden encontrar. Ahí está el documento completo. Entonces, algunas definiciones, ya lo mencioné previamente, telesalud tiene que ver con la entrega de servicios de salud, que no está limitado solamente a la atención clínica, también puede incluir conserjería, puede incluir educación, y es particularmente relevante cuando hay una separación física. También incluye elementos que exceden al ámbito clínico como componente administrativo, de prevención, mientras que está de la telemedicina, donde está el foco puesto en los servicios clínicos entregados de forma remota. O sea, hay un contacto entre el profesional de la salud y el paciente. Hoy día esto ya no es una idea,
O sea, yo ahí quiero hacer como un disclaimer, cuando estudié medicina, esto era una idea. O sea, se hablaba de telemedicina teóricamente y habían reportes de lugares en los que se hacía telemedicina. Claro, nosotros enviamos una imagen por correo electrónico y nos respondieron, hicimos telemedicina. O que efectivamente calza con la definición, pero era una cosa más anecdótica, más puntual. Hoy día esto es una realidad innegable. La pandemia fue un gran catalizador de que esto se desarrollase. Vamos a ver más adelante inclusive que hoy día ya hay hasta guías de buenas prácticas de cómo llevar esto adelante. Bueno, para efectos de la temporalidad, hablamos también, antes lo hicimos entrever, es importante distinguir un acto telemédico, ¿cierto? Un intercambio entre un profesional de la salud y un paciente que ocurre en tiempo real, sincrónico, es decir, puede ser una llamada telefónica sincrónica, puede ser una videollamada sincrónica, en que los dos están presentes al mismo tiempo. Luego hay modalidades asincrónicas, en que hay intercambio de datos e información que ocurre en diferido. Por ejemplo, esta clase es una comunicación asincrónica, porque ustedes la van a ver en otro momento distinto al que yo la grabé. No tienen la posibilidad de preguntarme directamente, pero sí podrían enviarme un correo que no entendieron algo, que quieren profundizar en otra cosa, y yo les voy a responder de forma asincrónica. Y por último están las modalidades de telemonitoreo, en que es quizás de menor componente de comunicación bidireccional, en que alguien está observando de forma remota, que puede ser sincrónico o asincrónico, datos transmitidos en relación a un proceso. Muy frecuente en las UCI, vamos a hablar de eso después. Es imposible hablar de telemedicina hoy día sin hablar sobre el componente más técnico. Y de nuevo, este es un curso que busca ser general, no es mi intención que entremos en detalles de lo que son las redes, ni certificación de software, sino que entender que la telemedicina tiene ciertas limitaciones que están dadas por la necesidad de una excelente conexión de Internet o de una conexión telefónica que permita que el acto sincrónico se lleve a cabo, y que hay un montón de consideraciones adicionales que vamos a hablar después que tienen que ver con la seguridad de la información y el registro de lo que ocurre en esa interacción. Ahora, si nos abocamos a hablar sobre los participantes de este acto telemédico, es bueno recordar que existen, por ejemplo, instancias en las cuales un paciente se comunica directamente con un profesional de la salud y eso en estos lineamientos la ha llamado teleconsulta. Entonces, una teleconsulta es una instancia en la cual un paciente está hablando con un profesional de la salud. Que de nuevo, en base a lo que hablamos antes, eso puede ser sincrónico, puede ser asincrónico. Luego existe un modelo híbrido, en que el profesional consulta con el paciente y un segundo profesional. Por ejemplo, va un paciente a ver un médico general, el médico general tiene alguna pregunta de nefrología y el médico general consulta con el nefrólogo, pero está el paciente involucrado en la comunicación. Podría ser sincrónico, por ejemplo, y hacer una teleconsulta con un nefrólogo, el paciente presente. Y por último está la idea de la teleinterconsulta, que es comunicación entre el profesional y otro especialista sin intermediar al paciente. Esto es muy frecuente en servicios hospitalarios o también en servicios ambulatorios, en los cuales el médico especialista al cual se le está haciendo la interconsulta, o el profesional de la salud al cual se está haciendo la interconsulta, no interactúa directamente con el paciente, sino que emite sus recomendaciones, por ejemplo, en base a revisión de exámenes o a lo que le está comentando el profesional de la salud que está remitiendo la interconsulta en primera instancia. Luego tenemos que estas prestaciones de telemedicina se pueden caracterizar según la especialidad. Y ahí se empieza a abrir este mundo, se hace gigantesco, porque cada una de las áreas de la salud, aquí hay muchas menciones a especialidades médicas, pero también en otras áreas de los profesionales de la salud existen un montón de cosas, estos son solamente algunos ejemplos, pero cada uno de estos tiene muchísimos escenarios de teleradiología, para el reporte de imágenes, para poder obtener expertise que no se tiene físicamente en el hospital. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, un examen específico que el radiólogo local no tiene la capacidad de poder interpretarlo, eso se manda para afuera. Se hacen exámenes fuera de horario hábil, también se pueden enviar para afuera. Telecardiología, hay varias modalidades de eso para interpretación de electrocardiograma a distancia, por ejemplo. Hay una empresa chilena que hace esto, ITMS, que permite que los profesionales de la salud tomen un electrocardiograma en un consultorio o en un SAPU, y eso se envía a una central donde se hace la interpretación de ese electrocardiograma y se va con informe.
hay interpretación remota de holter de ritmo, de holter de presión, y así con todas estas otras especialidades y áreas de la medicina. Si tienen interés en conocer más ejemplos de esto, yo encantado de compartirles más, pero por una cosa de no extendernos mucho más fuera del área específica, que quiero tener más tiempo, que es el área de la enfermería, no voy a comentar ahora, pero nuevamente si alguno tiene algún interés en particular o encontró algo que quiere discutir, yo estoy disponible para conversar vía correo electrónico. Ahora, en Chile para nosotros yo creo que es fundamental darle peso y continuar desarrollando la telemedicina más allá del COVID-19, dado por las dificultades que tenemos en nuestro país debido a nuestra situación geográfica y a la distribución de nuestros profesionales de la salud en las distintas regiones. Ustedes ven aquí la distribución de número de habitantes por profesionales por médico en este caso, y claro, la región, la área geográfica del país que tiene la menor cantidad de pacientes por médico es la zona central, Santiago, pero el resto del país tiene una distribución, hay esas regiones del país en que hay muchísimo menos profesionales de la salud disponibles. Y esto es aún más complejo cuando uno empieza a mirar dentro de esta idea de especialista, que hay especialidades que están muy concentradas en la región metropolitana y otras no tanto. Entonces, es importante tener en consideración que estas tecnologías podrían ayudarnos a disminuir las brechas, que es algo que mencioné hoy día en la definición de salud digital. Eh, Uno de los objetivos, disminuir las brechas de acceso, las inequidades. Esto es un extracto de una presentación que se hizo en la Comisión de Salud el año 2021 por parte de las clínicas de Chile, donde me pareció muy interesante. Ahí está el detalle, lo pueden ver con más calma. Yo después, si están interesados, les puedo inclusive compartir la presentación. Pero se hablaba o se estimaba en esa época, en el fondo, en la mitad de la pandemia del COVID-19, que un aproximado del 20% de las atenciones ambulatorias se podrían virtualizar. Y que eso obviamente está asociado no solo al componente de la prestación del servicio, sino que también el componente de pago, que era uno de los motivadores de esta discusión. Porque para poder pagar una prestación, que eso vamos a hablarlo cuando hablemos de innovación, tiene que poder, tiene que haber un mecanismo de reembolso, porque en general los pacientes no tienen o no se espera que tengan la capacidad de financiar de bolsillo estas prestaciones, particularmente si tienen coberturas de seguros de salud, si tienen coberturas de Unisapre o si tienen coberturas de FONASA. Pero para que un pagador de la salud, para que FONASA pueda reembolsar una prestación, tiene que haber un código de la prestación, lo vamos a ver con más detalle, pero tiene que existir esta estructura que permita reconocer que la prestación se dio. Y las prestaciones de telemedicina son distintas conceptualmente a las prestaciones de una consulta tradicional. Entonces, eso es una de las cosas que es muy importante entender y como una limitante, como una barrera y a la vez un facilitador de la telemedicina dependiendo de cómo se quiera ver durante la pandemia. Bueno, aquí yo les dejo algunas consideraciones porque desde mi punto de vista el mundo de la telemedicina no es algo que necesariamente esté 100% resuelto, aunque hay muchas empresas y hay muchos prestadores tanto en Chile como en el mundo que prestan servicios de telemedicina. Eh, pero creo que sin duda, si usted en algún momento tiene la intención de generar servicios o quieren integrar este tipo de prestaciones en sus propios lugares de trabajo, estas son cosas que deben considerar, como en qué tipos de consulta, en qué especialidades hay evidencia para la telemedicina, qué condiciones se deben dar objetivas en términos de lo que hablamos antes, de que haya iluminación, de que haya conexión a internet, de que las cámaras sean buenas, para poder dar una calidad de atención mínima. ¿Cuáles son las normativas de confidencialidad vigentes al momento de echar a andar en un proyecto de estas características? Si es que la atención tiene que necesariamente ser sincrónica o puede separarse en componentes de asincronismo. Y esto es una idea que algunas empresas más innovadoras han estado empezando a explorar, la idea de desmembrar un poco la interacción del profesional de la salud con los pacientes para facilitar el ingreso de información de forma sincrónica, particularmente con la gran cantidad de listas de espera. Hay un componente importante de esas evaluaciones que pudiera realizarse de forma sincrónica, particularmente a la luz de la inteligencia artificial. Vamos a conversar de eso en la próxima sesión y que quizás podrían inclusive facilitar mecanismos de priorización eh, o mecanismos que permitieran hacer una preevaluación de esos pacientes para disminuir los tiempos que toma la atención final.
Otras consideraciones, ya habíamos hablado, el tema de la privacidad, la confidencialidad, la seguridad con la que se almacena la información y los mecanismos de fiscalización y de consideraciones regulatorias. Para esto, aquí hay otro documento que fue creado durante la pandemia del 2019, de COVID-19, por el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, CENS, junto a otros actores que ustedes pueden ver ahí abajo los logos de las entidades que estuvieron involucradas. Esta página web contiene una guía de buenas prácticas en PDF, ustedes pueden revisar cuáles son las recomendaciones que se hicieron, y una serie de otros recursos, videos, presentaciones que se han hecho en torno al tema. Concretamente, yo siempre, con los alumnos de medicina, cuando realizamos esto, yo les comento la idea de que hay escenarios clínicos y que creo que cuando uno realiza algún tipo de innovación de estas características, tiene que ser muy cauto de pensar que la tecnología aplica para todo por igual. Así como decir, esta tecnología va a resolver todos los problemas simultáneamente. Personalmente, pienso, y esto es una opinión, pienso que la implementación de tecnologías debiera ser guiada para el caso de uso que uno quiere resolver. Por eso este paradigma que hablamos en la revisión de la sesión 2 que vamos a ver en la sesión de innovación propiamente tal, de que las tecnologías debieran responder a una necesidad y mientras más ajustados a la necesidad se encuentren, más probable es que logren resolver el problema de forma correcta y no generen daño a los pacientes, por ejemplo. Entonces, el tipo de escenarios clínicos, recordar que la telemedicina por definición tiene algunas limitaciones al examen físico, algunas de las cuales se han empezado a poder resolver con dispositivos adicionales que los pacientes pueden tener acceso, por ejemplo, para hacer ocultación remota, pero hay cosas que definitivamente no se pueden hacer. Entonces, cuando uno quiere identificar un motivo de consulta para una primera consulta de telemedicina, debiera ser un motivo que no es una emergencia médica, por ejemplo. Estas son cosas que son evidentes para ustedes, que yo sé que todos tienen experiencia como profesionales de la salud, entonces este es un ejemplo más que uno le hace a los estudiantes de medicina para que empiecen a pensar. Cuando ellos egresen, van a vivir en un mundo en el que la telemedicina es algo que les van a pedir hacer desde el día uno, y estas son las cosas que tienen que considerar. Aparte del tema de que los pacientes también tienen falta de confianza porque no están viendo a su profesional de la salud. Y por otro lado, hay entidades, particularmente enfermedades crónicas, que requieren monitoreos rutinarios, como enfermedades clínicas no transmisibles, como la diabetes o la hipertensión, con buen control metabólico, que sí se prestan para este tipo de cosas. Y particularmente, en la medida haya más avances en el mundo de la enfermería práctica avanzada, como existen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde los profesionales de práctica avanzada, tanto las nurse practitioners como los asistentes del profesional médico, tienen mucha más flexibilidad para poder evaluar a los pacientes, inclusive hacer algunas prescripciones. Y por lo tanto, este tipo de cosas, particularmente la implementación de programas de seguimiento telemédico de pacientes con enfermedades crónicas, pueden aumentar la adherencia, entre otras cosas. Y ahora me gustaría, para finalizar, poner un foco un poco más en el área de la teleenfermería y la enfermería virtual. Y aquí voy a hacer uso de experiencia que he tenido trabajando en conversaciones con la compañía Teladoc, que es una compañía que ofrece servicios de telemedicina en Estados Unidos. Y voy a enmarcar esto en dos potenciales escenarios en los cuales se podría ocupar esta idea de la enfermería virtual o de teleenfermería. Para efecto de esta presentación voy a hablar sobre los cuidados intrahospitalarios, dado que la mayoría de ustedes refirió tener experiencia y trabajo en el mundo intrahospitalario. Eh, y una de las cosas que me pareció súper interesante de cuando conocí este modelo que ofrecen ellos, y que en realidad no es un modelo que hayan inventado, pero que en términos de volumen es muy amplio, es la idea de enfermería virtual y la idea del trabajo compartido. Es decir, hay un montón de tareas que ustedes pueden ver ahí que puede realizar una enfermera físicamente en el hospital o un enfermero físicamente en el hospital, pero que también podría realizar una enfermera o un enfermero de forma remota, eh, sin necesariamente estar físico en el lugar donde se está realizando el cuidado del paciente. Porque obviamente siempre hay tareas que van a requerir atención directa, pero cosas como, por ejemplo, coordinar procedimientos, obtener firmas de los miembros del equipo de atención, la reconciliación de medicamentos, la educación, responder preguntas, iniciar el proceso de alta y otras más, se pueden hacer de forma remota, y vamos a hablar en más detalle de esto. En el caso de esta compañía y en Estados Unidos los hospitales que han implementado esto cuentan con dispositivos que facilitan la telepresencia, por así decirlo, del profesional de salud de enfermería en la habitación de los pacientes, que sería uno de los requerimientos técnicos que habíamos hablado previamente. Entonces aquí
Hay un flujograma, estos son todos documentos públicos que ustedes pueden encontrar en Internet. Nuevamente, si alguien está interesado en conocer más sobre este modelo, me puede escribir y yo se los puedo hacer llegar sin problema. Pero básicamente aquí se describe como un flujo en el cual hay una integración entre la enfermería presencial y la teleenfermería. Entonces el paciente es admitido, llega a su habitación y aquí es donde comienza el proceso. Obviamente la habitación cuenta con un dispositivo fijo de telesalud, que tiene una cámara, que tiene un micrófono y que tiene una pantalla con parlantes, básicamente, esa es como una configuración mínima. Y la enfermera presencial orienta al paciente en la habitación, empieza una evaluación de examen físico, por ejemplo, documenta su evaluación y una orientación inicial en la ficha clínica, en registro clínico electrónico, y notifica a la enfermera virtual de que el paciente está listo para completar la documentación de admisión. Y continúa con el siguiente paciente. En paralelo, cuando el paciente fue admitido, la enfermera virtual recibió una notificación de que el paciente fue admitido y una vez que la enfermera o enfermero presencial notifica que el paciente está listo para continuar, este enfermero o enfermera virtual se conecta al sistema de telesalud y empieza a conducir su evaluación remota. Y aquí está el flujo de ello, en el fondo preguntar al paciente, ¿este es un buen momento? No, bueno, vuelvo más tarde. Si es que sí, puede aprender el video y hacer todo lo que falte de la documentación adicional, que puede ser desde, por ejemplo, reconciliación de medicamentos, recabación de antecedentes, el cálculo de scores que sean necesarios calcular en base a preguntas con el paciente o los familiares que estén presentes, entre todo. Y finalmente, esta enfermera virtual o enfermero virtual comunica los hallazgos y los documenta en el registro clínico. Y con eso se finaliza la admisión. Este es un ejemplo de flujo de admisión realizado en la complementariedad entre un enfermero o enfermera presencial y una enfermera o enfermero virtual. Y aquí hay algunos de los casos de uso para los cuales que ellos utilizan en el fondo esta tecnología. Rondas virtuales. Entonces aquí, ocupando el mismo dispositivo, hay una enfermera o enfermero que está físicamente haciendo su ronda, pero también tiene la posibilidad, este enfermero remoto, de poder acceder, identificar necesidades de los pacientes, monitorear cambios en la condición del paciente, reducir la frecuencia con la que el personal de cabecera tiene que entrar físicamente a la habitación de los pacientes. Durante la pandemia, además, reducía el riesgo de exposición a COVID y ayudaba a preservar el número de PP, eh, entre otras cosas. En la misma línea, se puede utilizar para monitoreo del dolor, en el fondo de ya sea de preguntas y o de observación de la cámara, los pacientes cuánto se mueven, si tienen signos físicos de dolor. El monitoreo en UCI está una de las formas más conocidas de una enfermería virtual. En Estados Unidos, dentro de un reporte que estaba compartido por parte de esta compañía, más del 10% de las camas UCI tienen algún nivel de telemedicina en términos de telemonitoreo, y una enfermera de UCI puede ser aprovechada para monitorear múltiples pacientes en un centro de comando, tener acceso a múltiples fuentes de información de distintos pacientes y alertar a los miembros del equipo cuando se requiere una intervención. Entre otros múltiples casos, como por ejemplo responder las llamadas o las preguntas de los pacientes. Muchas veces los pacientes apretan el botón que necesitan asistencia, justo cuando el personal de enfermería físico está administrando medicamentos, por ejemplo, o está tomando exámenes. Entonces, eso conlleva a tiempos de espera prolongados para la resolución de sus preguntas o sus inquietudes, y un enfermero o enfermera que estuviera disponible de forma virtual podría responder inmediatamente a esas solicitudes. También para apoyo o mentoría para aquellas enfermeras o enfermeros menos experimentados que están recién ingresando a la fuerza laboral, tener algún tipo de mentoría remota, eh, actualizaciones en el plan de cuidado de los pacientes, navegación del alta y inclusive la gestión de las interconsultas, cuando muchas veces llega el interconsultor y quiere conversar con alguien del equipo y justo nuevamente no está el médico tratante en el piso, la enfermera o la enfermera está haciendo otra cosa y está ahí el interconsultor ahí y no conversa con nadie y no le avisa a nadie los cambios. Bueno, ahí podría también aparecer esta figura de la de la tele o el teleenfermero virtual que pudiera estar disponible en ese momento abajo. Aquí hay algunos de los beneficios objetivados por esta compañía en la implementación de su servicio de enfermería virtual. Menor rotación de enfermeras, que son en Estados Unidos un gran problema, la rotación que tienen de profesionales, satisfacción laboral, cobertura mejorada, satisfacción del paciente a través de distintos puntajes o métricas que ellos utilizan. Y específicamente, un dato que me gustó mucho y creo que para ustedes va a sonar como algo muy valioso, es la idea de devolverle hasta 5.5 horas al día al personal de enfermería presencial al integrar enfermeras virtuales al proceso, por permitir que la enfermera virtual se preocupe de esas tareas que quizás son las que más ineficientizan hacen más ineficiente el trabajo de enfermero presencial. Con altas tasas de reducción en rotación,
de enfermería también. Con eso terminamos la sesión del día de hoy. Como les dije, esta era una sesión más corta. La idea era dar una pincelada al mundo de la telemedicina, la telesalud, pero centrarme en realidad en la teleenfermería, donde creo que el componente más innovador y más interesante a considerar, y que probablemente vamos a ver más de eso en Chile, es la idea de la enfermera virtual o el enfermero virtual en el hospital. Entonces, para la actividad formativa de esta semana, nuevamente la idea sería identificar escenarios, identificar oportunidades. Primero, identificar escenarios en los que les ha tocado interactuar con aplicaciones de telesalud y de qué manera han jugado un rol en la atención de sus pacientes. ¿Les fueron favorables a ustedes como profesionales de la salud esa interacción virtual? ¿Les fue favorable al paciente? Quizás no. Ahí es paso para argumentar. Y luego, identificación de oportunidades. Particularmente, espero que esta conversación sobre la idea de la, la enfermera virtual o la enfermería virtual haya generado interés de ustedes y por lo tanto los invito y las invito a que piensen en base a su trabajo profesional una o dos situaciones en que frecuentemente identifiquen un problema o necesidad no resuelta para el cual podría ser útil contar con alguna aplicación de telesalud. No tiene por qué ser este modelo de teleenfermería que discutimos con un dispositivo físico en la pieza del paciente. Puede ser otra cosa, pero a la luz de esta idea o en base a este concepto, es que identifican alguna oportunidad y qué requisitos tendría que cumplir esta solución para que fuera viable, tanto desde el punto de vista técnico, así que para que pudiera funcionar, qué se requiere, y desde el punto de vista del proceso clínico, que habría que cambiar en la forma de hacer las cosas para que clínicamente fuera viable hacer esta innovación. Nuevamente, una extensión, eso es referencial obviamente el tamaño, no, si son más palabras, un poco más no hay problema, solamente para que también no se extiendan en demasía y ustedes también puedan hacer un uso eficiente de su tiempo. Con eso los dejo por esta semana, espero que haya sido de su interés esta sesión y estamos en contacto, como les digo, voy a escribirles durante la semana con comentarios respecto a sus entregas previas. Que tengan una muy buena semana.